vamos a empezar con el tema del día de hoy. Vamos a hablar de un tema muy interesante que se titula Centro de Gravedad Permanente. Esta conferencia nos invita a nosotros a estudiar cómo se encuentra compuesta nuestra psicología, la manera en cómo trabaja y los diferentes efectos que genera en nuestra vida cotidiana. Así como también nos permite observar y comprender la manera en cómo nosotros tenemos que abordar el trabajo sobre nosotros mismos para poder ser continuos, permanentes y disciplinados en este trabajo que es el despertar de la conciencia. Ya que no es un trabajo que dura un día o un curso, sino que es un camino a recorrer, un estilo de vida que dura toda la vida. Entonces tenemos que saber de qué manera abordarlo para, en el medio del camino, no desviarnos, ¿sí? O no abandonarlo por otros proyectos, por otras cosas de la vida, como siempre suele pasar, ¿no? Vamos a ver entonces las pistas que esta conferencia nos brinda para que nosotros podamos desarrollar este centro de gravedad permanente y podamos también producir verdaderos cambios en nuestro ser, verdaderos cambios interiores, ¿sí? Cambios que queden cristalizados en nuestra naturaleza de ser, en lo que somos realmente. Entonces, para eso vamos a ver qué es el centro de gravedad permanente, ¿sí? ¿A qué le llamamos centro de gravedad permanente? Teniendo en cuenta que nuestra psicología es múltiple, ¿sí? Que eso ya lo hemos estudiado en otras conferencias, nuestra psicología decimos que es como un mundo, como un universo lleno de sitios, de lugares, de ambientes diferentes estados psicológicos hacia los que nosotros nos podemos desplazar momentáneamente y a partir de ahí percibir la realidad de una manera muy diferente, porque no es lo mismo percibir la realidad desde el yo de la ira que desde los celos, o que desde el temor, o que desde la angustia, o que desde un yo alegre, entusiasta, ¿sí? Etcétera. Generalmente nosotros nos vamos moviendo por diferentes sitios dentro de nuestro mundo psicológico. Por eso sufrimos muchas variaciones en nuestro estado de ánimo, decisiones que tomamos, etc. Pero cuando hablamos de un centro de gravedad permanente, estamos hablando de la posibilidad de situarnos en un punto fijo, ¿sí? Dentro de nuestro mundo interior. Un punto fijo desde el cual percibir y experimentar la realidad siempre de la misma manera, tal y como es. Entonces, de esa manera, poder tomar decisiones con la capacidad de sostenernos y ser continuos. Porque lo que nos lleva a la discontinuidad son los yoes, que nos influencian y que nos hacen cambiar todo el tiempo de deseos, de pensamientos, ¿sí? De formas de ser, etc. Entonces, teniendo en cuenta que en nuestro mundo interior encontramos a la mente y a la emoción, que son disvariantes, tenemos la posibilidad de situarnos en un punto fijo, siendo este la conciencia, que no varía, que no cambia, que no muta. Entonces nos podemos permanecer siendo siempre los mismos. Como verán, el centro de gravedad permanente está íntimamente relacionado con lo que es el desarrollo interior de una persona, porque para poder permanecer y percibir la realidad siempre desde un mismo punto, tenemos que tener un previo conocimiento, un previo desarrollo de nuestra naturaleza. O sea, tenemos que tener la capacidad de permanecer en un estado de conciencia libre, alerta al presente. Y nos habla de la capacidad que una persona tiene de ser un individuo independiente. ¿Qué les dice esta palabra? ¿Qué será ser un individuo independiente? Pues ser un individuo libre, ¿no? De temor y puedes tomar las decisiones que sabes que son las correctas. Es decir, claro. Ser un individuo independiente en lo interior, no en lo exterior, porque podemos decir somos autónomos, porque sí, somos libres, porque no tenemos un jefe, somos independientes, pero estamos hablando de una capacidad de individualidad interior, de independencia. ¿Independencia de qué? De los yoes, del ego, que influencian siempre en nuestras decisiones, ¿sí? En nuestras emociones, en nuestros deseos, y que nos hacen percibir siempre la realidad de manera diferente, según con el yo que nos identifiquemos. Entonces esa es la capacidad de individualidad, de permanecer siempre en un mismo punto, de manifestarnos siempre a través de la conciencia. Entonces ahí tener la capacidad de ser continuos,
permanentes, etc. Como verán, la mayoría de las personas no tenemos desarrollado un centro de gravedad permanente. Y por eso todo el tiempo estamos variando en nuestras conductas, en nuestros comportamientos. Hoy decimos que sí, estamos muy entusiasmados y mañana cambiamos de parecer. Hoy nos comprometemos y mañana algo nos hace cambiar de parecer. Hoy sentimos deseos de hacer unas cosas y luego mañana las abandonamos. Hoy podemos estar muy alegres y no mañana, sino al rato, estar depresivos. Y eso es porque no tenemos un centro de gravedad permanente. Y todo el tiempo nos estamos moviendo dentro de nuestro mundo interior hacia diferentes sitios. Y dependiendo de dónde nos encontremos, entonces percibimos la realidad de una manera diferente. Entonces, para desarrollar un centro de gravedad permanente tenemos que conocer básicamente cómo funciona esa psicología. Conocernos a nosotros mismos y hacer un profundo trabajo para poder desarrollar ese centro de gravedad permanente. Y para eso entonces vamos a comenzar estudiando una de las características principales de nuestra psicología, que es la multiplicidad. La psicología de todos los seres humanos es múltiple. Esto quiere decir que si bien nosotros creemos ser un individuo en el exterior, una misma persona siempre, porque por supuesto nos desenvolvemos siempre a través de un mismo cuerpo, tenemos un nombre y un apellido que no cambia, una identidad, etc. En el interior somos muchos. No somos siempre los mismos, ¿o sí? No. No. Entonces, si bien externamente somos uno, internamente somos muchos. Cada uno de nuestros yoes, de esas formas de ser, es como una persona diferente que habita en nuestro interior. Cada yo tiene sus propios gustos, sus propios deseos, sus propios sentimientos, su propia forma de ser, sus propios comportamientos, etc. Y cuando uno se identifica con un yo, cualquiera de estos, entonces experimenta la realidad como si lo haría a través de otra persona. Y vamos variando. Porque uno es el yo de la ira, otro es el yo de los celos, otro es el yo del temor, otro es el yo de las emociones, el yo enamorado, otro es el yo entusiasta, ¿sí? Otro es el yo que se ilusiona, que fantasea, otro es el yo amable, el yo de la personalidad, otro es el yo de la preocupación, otro es el yo ansioso, y así sucesivamente. Entonces, si bien somos uno, internamente somos muchos. No somos conscientes de las cosas. No somos conscientes de toda esa variación que se va dando en nuestro interior. Si nosotros nos observamos al cabo de todo un día, vamos a ver cómo vamos variando de comportamiento. Y por lo tanto de pensamientos, de deseos, de emociones, etc. En un momento surge la Aurora que tiene ira. ¿Y cómo es? ¿Sí? Cuidado. Pero si me observo, voy a ver que esa ira, así como llega, se va. Y en otro momento puede estar la Aurora perezosa, que no tiene ganas de hacer nada. Y en otro momento la Aurora activa, ¿sí? Tiene ganas de limpiar, tiene ganas de hacer, tiene ganas de salir, tiene ganas de comprar. Y en otro momento surge la preocupada. Y se empieza a preocupar, y empieza a sentir temor por el futuro. Pero ese yo también cambia, y en otro momento viene otro, y así sucesivamente. Entonces, si nosotros tenemos la disponibilidad de observarnos al cabo de todo el día y de todos los días de esta manera, vamos a empezar a descubrir las características de los yoes, ¿sí? A conocernos a nosotros mismos de una manera mucho más amplia. Conocer las características es importante para saber cómo abordar ese trabajo. Por ejemplo, una de las características principales de los yoes es que son inestables. Son cambiantes, son impermanentes, son inestables como el clima, ¿sí? Que en un momento puede haber sol y en otro momento puede llover, ¿sí? Viene la nube, arma la tormenta, pero esa nube es pasajera, se pasa y nuevamente vuelve a brillar el sol, y así pasa en nuestro mundo interior. Los yoes son como nubes que vienen, que nos hacen, ¿sí? Que nos ponen el día gris, pero luego se van y la conciencia siempre está detrás de todos estos yoes. Entonces podemos ver cómo van cambiando unos a otros y se van reemplazando, ¿sí? Cuando un yo llega, nos
propone sus deseos, sus comportamientos, sus pensamientos, ¿sí? Pero ese yo se va y viene el otro que está de turno, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, si bien somos muchos, no somos ninguno tampoco, porque ¿qué podemos decir que somos? ¿Somos la ira? Si ese yo es inestable, llega y se va. ¿Somos la preocupación? ¿Somos el temor? No. Porque ¿dónde está la ira que tuvieron hace unos días atrás? ¿Dónde está en este momento? No está. No está, no existe. Pasó. Sí, pero ahora hay otro yo. ¿Sí? ¿Dónde está la...? Sí, menos mal que... ¿Dónde está la pereza que experimentamos a lo mejor esta mañana o ayer cuando no teníamos ganas ni de levantarnos? ¿Dónde está esa pereza? Pasó. Como las nubes, se fue. ¿Sí? Entonces, ¿qué sentido tiene identificarnos con esos yoes cuando sabemos que son inestables, que son impermanentes? Que vienen, que nos arman la tormenta, que generan malas relaciones, que generan efectos reales en el exterior, porque cuando nos poseen los yoes, los efectos se ven, y esos efectos sí perduran. Aunque el yo se vaya, la mala relación queda, el resentimiento queda, el error que me hizo cometer queda, ¿sí? Y lo tengo que asumir, pero el yo ya no está. Entonces los yoes vienen, ¿sí? Nos hacen actuar de una manera y luego se van. Y nosotros creemos ser el yo, ¿sí? Pero entonces tenemos que empezar a ver que no somos ese yo. Y de esa manera entonces empezar a conocer e identificarnos con lo que realmente somos, ¿sí? Con esa conciencia, como les decía, con ese sol que está siempre detrás de las nubes. Porque los yoes son agregados psicológicos, cosas, comportamientos que nosotros hemos desarrollado para desenvolvernos. Y que se activan de manera automática. Entonces esta es otra característica que tenemos que saber de los yoes. No somos nosotros los que los elegimos, sino que se activan automáticamente. Al entrar en contacto con las diferentes situaciones de la vida. Porque ustedes pueden elegir ahora activar la ira. Si yo les digo, activen la ira. No lo pueden elegir. A menos que les diga algo que les haga aflorar la ira, algo que no les guste. ¿Sí? Activen ahora los celos, activen ahora la pereza. No. Ese está de turno, llega más tarde. ¿Sí? Ahí están los yoes esperando para aflorar. Pero no los podemos activar. Y cuando se activan, difícilmente podemos salir de la identificación también con ese yo. Porque si yo les digo cuando están con ira, suéltelo porque es un yo. Si ya se identificaron, es muy difícil sacárselo de encima a ese yo. Entonces tenemos que ver que los seres humanos no actuamos, sino que reaccionamos ante todo. Porque nuestra mente se programa para reaccionar. Como hemos visto con la conferencia de las criaturas mecánicas, la mente se programa a través de todos estos yoes y reacciona ante las diferentes situaciones de la vida. ¿Cuál es la diferencia entre actuar y reaccionar? Porque claro, se reacciona, pero claro, tú no te das ni cuenta. Y actuar sí puedes actuar conscientemente. Conscientemente. ¿Sí? Entonces, mientras nosotros creamos ser el yo, no tendremos control sobre nosotros mismos y reaccionaremos ante todo, porque creemos ser el yo. Ahora, si nosotros logramos una separación con el yo y decimos, esto es un agregado psicológico, esto es un programa, y mantengo una separación entre el yo y la conciencia, y los observo, entonces en ese momento, separado del yo, puedo elegir cómo actuar, y no reacciono, no me entrego, no me identifico. Y puedo en ese momento decir, mejor me callo, no voy a decir esto, porque esto va a generar un conflicto. Claro, eso me pasa a mí. Claro. Y digo, madre mía, no voy a decirlo. No voy a decirlo, pero entonces ahí tuvo que haber una observación. Y hay algo detrás del yo, hay algo que observa, y es la conciencia. O sea que no somos ese yo. Y lo podemos observar, y lo podemos dejar pasar, y mantener entonces nuestro centro de gravedad permanente en la conciencia. Pero bueno, muchas veces lo hacemos, y muchas veces no lo podemos frenar. Nos identificamos tanto con el yo que somos el yo y actuamos a través del yo, ¿sí? Y nos encarnamos con esa reacción. Y mientras, nosotros no conozcamos toda esta multiplicidad psicológica, ¿sí?
mientras no logremos esta separación con el yo, vamos a ser siempre propensos a caer en lo que es la contradicción y la discontinuidad de propósito. Porque hay muchas personas dentro nuestro y cada uno tiene sus metas, sus proyectos, sus deseos y nos llevan siempre para el lado contrario. Cuando una persona se identifica con un yo, ¿sí?, percibe la realidad a través de él. Y consideramos que esa es la naturaleza real, absoluta y permanente de nuestro ser. Y no vemos que esos yoes son, como dijimos, ¿cuál era la primera característica? Inestables. Entonces, cuando uno está con el yo, piensa que perdura para siempre, ¿sí? Y no alcanza a ver que es inestable, que es pasajero. Entonces, imagínense que una persona se identifica con el yo enamorado. ¿Y qué pasa? Empieza a proyectar, empieza a ilusionarse, ¿sí? Hace planes, se compromete a hacer ciertas cosas y piensa que ese estado le va a durar toda la vida. Y no alcanza a ver que es inestable, que ese estado se va a pasar y va a venir otro yo, que tiene otros deseos, que tiene otras propuestas, etc. Entonces, cuando nosotros nos identificamos con ese yo y motivados por la influencia de ese estado psicológico, lo que hacemos es que nos comprometemos, elegimos, emprendemos, decidimos y decimos: yo quiero hacer esto, yo lo decido, yo me comprometo, yo pienso de esta manera, yo opino así. Y no nos damos cuenta que el que está opinando, que el que está eligiendo, que el que está deseando, que el que se está comprometiendo, ¿quién es? El yo, cualquiera sea, no importa. Y no tenemos en cuenta que las afirmaciones de un yo pueden ser negadas por las de otro yo que se activa más tarde. Un yo se compromete, pero los otros yoes no quieren seguir el compromiso que hizo un yo. Claro. ¿Sí? El yo enamorado se compromete, pero el yo de la lujuria quiere ir para otro lado y no quiere asumir el compromiso que estableció el yo enamorado. ¿Sí? Y así con todos los yoes. Entonces, cuando nos identificamos con un yo, consideramos que esa es la realidad absoluta y a partir de ahí nos desenvolvemos y luego nos terminamos contradiciendo, yendo por otros caminos. Y eso genera mucha frustración muchas veces, porque decimos: ¿por qué no puedo llegar a lo que me propongo? Y es porque el que se lo está proponiendo es un yo, que es inestable, que está en un momento nada más, pero que después se va. Estoy volviendo loco, ¿eh? Cuando Claro. te dicen todo eso por acá, como la de... Cuando- La expresión esa. Claro, Estoy loco. claro, porque todos los yoes nos hablan con propuestas diferentes, con pensamientos diferentes, con caminos diferentes, ¿sí? Y si uno no sabe mínimamente, no tiene un conocimiento de que esos son yoes y no lo sabe dejar pasar, entonces la conciencia está dormida. Eso es el sueño de la conciencia. Ahora, si nosotros logramos una separación con el yo, nos tranquilizamos, dejamos que la conciencia surge y ahí es cuando viene la claridad. ¿Sí? Entonces, bueno, volvamos aquí. Imagínense cuando un adolescente se enoja con su madre porque no la deja salir el sábado a la noche, o porque no la dejó de ir de vacaciones con las amigas, o porque no le compró lo que le gusta, o lo que sea. El adolescente, ¿qué pasa? Hace su berrinche, se encierra en su cuarto, que esta vieja me está arruinando la vida, que no me deja hacer nada, que es la causa de todo mi sufrimiento, que por qué mejor no me voy a vivir sola, ¿sí? ¿Para qué estoy aquí aguantando todo esto? ¿Sí? ¿Y quién está pensando en ese momento? Yo frustrado, el yo de la ira, ¿sí? Y ya se piensa haciéndose las maletas, viviendo en otro lado, mejor me consigo un trabajo, dejo los estudios, así me independizo, etc. Pero ese yo, como dijimos, es inestable. En un momento se pasa toda esa ira, esa frustración. Y al otro día puede estar con la madre, muy contenta, y decir: "Ah, mi madre sí que es la mejor, qué suerte que tengo con mi madre", etc. Y así pasa con las parejas también. Sí. Cuando uno agarra y se frustra de su pareja porque sí, por lo que sea, o en una pelea, empieza a decir: ¿yo para qué estoy? Qué feliz era cuando estaba sola, ¿para qué me puse yo con esta persona? Y le tengo que estar todo el tiempo limpiando, y le tengo que, al final me convertí en una sirvienta, pero ¿por qué no me separo? Y lo que sea. Y al tiempo está con su esposo y dice: qué afortunada soy, qué esposo que tengo. ¿Sí? Son llaves que nos hacen ver la realidad de manera diferente. Imagínense que esta chica se mira al espejo y surge el yo vanidoso y se siente culpable porque se ve gordita, y viene el verano
¿sí? Y el yo vanidoso nos habla y nos dice, no podés estar así, esto se te está yendo de las manos, hay que hacer algo. Entonces el yo de la vanidad, ¿qué pasa? Se propone una dieta. Dice, mañana empiezo la dieta. Y el yo vanidoso agarra un papel, hace la lista, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, va al supermercado, ¿sí? Se compra todo, la mermelada light, las tostadas, ¿sí? Todo, ¿sí? ¿Quién la está llevando al supermercado? ¿Quién hizo la lista? El yo, ¿sí? ¿Cuántas cosas no nos llevan a hacer los yoes? Pero, como dijimos, ese yo es inestable, es impermanente. Entonces, imagínense que esta chica luego tiene una fiesta, se había olvidado que cumplía los años la amiga, va al cumpleaños y el yo de la vanidad ya pasó, ¿sí? La lista quedó atrás y ahora está el yo de la gula. Y el yo de la gula nos dice, bueno, al final no me voy a estar torturando toda la vida, el que me quiera ver que me vea y el que no quiera verme que no me vea. Yo no voy a estar sacrificando toda la vida para estar con un cuerpo tal, si a mí lo que me gusta es comer, disfrutar. Nos está diciendo todo lo opuesto, pero como creemos ser el yo, actuamos otra vez y nos comemos todo. Y luego viene el yo de la culpa, ¿sí? Que para qué lo hice, que yo tenía que hacer la dieta, ¿sí? Y si se propone ir al gimnasio, al otro día cuando se tiene que levantar, ¿qué yo está de turno? El de la pereza. Y el de la pereza no quiere hacer el compromiso que hizo el yo vanidoso de hacer ejercicio. Entonces dice, no, yo mejor me quedo descansando, si anoche me acosté tarde. Tiene todas sus excusas, ¿sí? Tiene sus placeres, tiene sus deseos, muy diferente al yo de la vanidad o a cualquier otro. Y entonces creemos que no somos nosotros los que decidimos quedarnos durmiendo un rato más. Pero no somos nosotros, es el yo de la pereza que nos lleva a, ¿sí? a aplazar lo que en un momento decidimos hacer. Si nosotros no lo vemos como un yo, reaccionamos. Pero si uno logra una separación con esa pereza, puede decir, esto es un yo. Me va a llevar a hacer esto, esto y esto. Pero yo puedo decidir cómo actuar en ese momento. Entonces puedo morir, puedo negar ese yo y levantarme. Y si me levanto y lo logro hacer, el yo, como es inestable, se pasa y ya conquisté lo que me había propuesto. El yo enamorado, como les decía antes, como hablábamos, le propone matrimonio y planea, la voy a llevar a la playa, le compró el anillo, se lo muestra, pone fecha de casamiento y piensa que ese enamoramiento va a durar toda la vida. Pero no dura toda la vida. Si son emociones y deseos de yoes, como ya sabemos, pasan. Y como hay mucho en espera atrás, vienen los otros, ¿sí? A cumplir con su turno. Y viene luego el yo de la lujuria, que siente deseo y atracción por otra mujer. Y en la relación cotidiana viene el yo frustrado porque quiere salir con sus amigos y al final ahora está ahí encarcelado, ¿sí? El yo que siente monotonía hacia una relación estable, que no quiere seguir con ese compromiso, entonces vienen las peleas, las discusiones, etc. Y así sucesivamente con todas las cosas. Entonces, mientras nosotros no tengamos un centro de gravedad permanente, mientras nuestro centro esté en el ego, y variando y desplazándose de un sitio al otro, no podremos establecer ningún compromiso. ¿Sí? No podemos tener continuidad en nada, ni siquiera en el área laboral, en el área sentimental, matrimonial, ni mucho menos en el área espiritual, cuando no tenemos una obligación de hacerlo, cuando eso tiene que salir de la conciencia para poder darle continuidad. Entonces, ¿a través de qué yo podemos establecer un compromiso? ¿Sí? Un hábito, un buen hábito, tomar una decisión. De ningún yo, de la conciencia. De ningún yo. Claro. Porque como decimos, todos son inestables. Claro. Entonces por eso es preciso desarrollar un centro de gravedad permanente. ¿A través de qué yo podemos darle seguimiento al trabajo interior? Teniendo en cuenta, como les decía, que el trabajo interior no es simplemente ir a un curso, leerse un libro y ya está, ¿sí? Sino que es un camino, un estilo de vida que uno elige conscientemente, un camino de autoperfeccionamiento, ¿sí? De observación para trabajar sobre los yoes, para liberar esa conciencia, ¿sí? Que nos exige establecer nuevos hábitos, abandonar otros hábitos, ¿sí?
que exige también disciplina, voluntad, continuidad, que exige que nosotros poco a poco vayamos ocupando el tiempo que nos ocupan los yoes para darle espacio a la conciencia, para que sea la conciencia la que observe, la que descubra, la que nos lleve a la comprensión y por añadidura al cambio. Pero si no tenemos un centro de gravedad permanente, entonces nunca vamos a poder darle continuidad a ese trabajo. Claro. A través de ningún yo podemos establecer un compromiso. Justamente son los yoes los que nos llevan siempre por caminos opuestos, los que nos desvían siempre del camino. El yo de la vanidad, que se fija solamente en su apariencia, ¿sí?, que quiere estar agradable, entonces se contradice con un trabajo interior. El yo del orgullo, el yo de la ambición, que siempre nos inclina por el materialismo, por un trabajo nuevo, por un progreso externo, entonces nos desvía de este camino. El yo de la pereza, el yo de la gula, todos tienen sus proyectos muy diferentes al proyecto de la conciencia. Y hay un yo muy curioso que tenemos que estudiar, que es el yo religioso o el yo espiritual, que también hace parte de esa multiplicidad psicológica, a través de del cual también tomamos decisiones y nos podemos comprometer a través de este yo. Tal vez cuando estamos mal, cuando en la vida nos está yendo mal por lo que sea, entonces, ¿qué pasa? Nos sentimos arrepentidos y nos comprometemos con cambiar. Decimos, yo quiero cambiar, me quiero comprometer. Desde mañana empiezo a llevar una vida completamente diferente. Y me propongo hacer cosas. Tal vez digo, desde mañana voy a sacar tiempo para meditar, etc. Pero, ¿cómo son los yoes? Inestables. Y si lo estoy decidiendo a través de un yo, entonces ese yo luego me va a reemplazar esas actividades y esos compromisos por otras actividades de otros yoes. Tal vez voy a un curso muy motivacional y salgo muy entusiasmada de ahí y digo, desde mañana quiero empezar a practicar todo esto. Y estoy motivada por un yo, que también, como decíamos, es inestable y es variante. Entonces este yo produce muchas emociones, muchos sentimientos, pero no genera verdaderos cambios. Muchas personas dicen, es que me lo propongo, que lo trato de hacer, pero nunca lo llevo a concluir. Y es porque siempre nos motivamos a través de este yo. Y nos sentimos emocionadas, ¿sí?, y nos sentimos motivadas para cambiar, pero toda esa motivación y toda esa emoción está siendo generada por un yo. Tal vez salí a tomar un café con una amiga y nos empezamos a hablar de todos estos temas. Nos empezamos a enganchar y nos empezamos a entusiasmar, a filosofar sobre la vida. Y entonces decimos, sí, es esto lo que quiero, es esto lo que tengo que hacer. Pero el otro día está la pereza, está la gula, está el orgullo, está toda esa multiplicidad que no nos deja ser continuos, ser firmes, ¿sí?, y tomar una decisión verdadera para cambiar. Y este yo es el yo religioso que lleva a todas las personas los domingos a la iglesia, en la Semana Santa a la procesión de la Virgen, porque son los yoes que se activan automáticamente ante las situaciones externas de la vida. Y por eso las religiones entonces no generan cambio, porque la estamos abordando a través del yo, que generan emociones, que generan sentimientos. Pero una vez uno se termina la procesión, se termina la misa o lo que sea, vuelve a ser la misma persona, porque vuelve a aflorar toda esa multiplicidad, ¿sí?, que no conocemos y que nunca hemos trabajado. Entonces el yo religioso o el yo espiritual hace parte de esa multiplicidad psicológica, que nunca nos va a llevar a generar cambios. El verdadero compromiso se ve en las obras, y no en lo que uno dice, no en lo que uno piensa hacer, no en las emociones de este yo, en lo que habla, ¿sí?, etcétera, sino en las obras. Cuando uno se compromete realmente desde la conciencia, entonces tiene la capacidad de morir cuando ve un yo, de negarlo, como decíamos en el caso de la pereza, y poder entonces ser continuos. Entonces, para llevar a cabo el trabajo interior, debemos desarrollar un centro de gravedad permanente. Un centro de gravedad
permanente en la conciencia, cambiar el eje de nuestro desenvolvimiento, porque mientras el eje de nuestro desenvolvimiento se encuentra en el ego, no vamos a poder ser continuos en nada. A lo mejor en un momento nos comprometemos, sentimos emociones, sí, lo queremos hacer, pero luego vienen los otros yoes que nos desvían. Entonces es necesario poder lograr una separación con el ego, verlo desde la conciencia, percibir más allá de la mente y de la emoción, que siempre varían, que siempre nos llevan a cambiar de deseos, de compromisos, etc. Y que nunca nos llevan a poder concluir nada en nuestra vida, no solamente lo del trabajo interior, sino si uno tiene que hacer un negocio, si uno se propone hacer un arreglo en la casa, si uno quiere arreglar el jardín, ustedes verán que en un momento se entusiasman, ¿sí? O con cualquier curso de la vida, y luego lo abandonan. Y eso es porque no tenemos desarrollado un centro de gravedad permanente. Bueno, ¿y cómo vamos a desarrollar el centro de gravedad permanente? Primero, tenemos que ver la importancia de desarrollar ese estado de vigilia. ¿Saben lo que significa estado de vigilia? De atención, ¿no? De atención. Vigilia viene de vigilar, ¿sí? Un estado de atención consciente, de autoobservación permanente, que nos permita a nosotros observarnos en las diferentes áreas de la vida. Cuando estoy con mi pareja, me observo, estoy atento. Cuando estoy en el trabajo, cuando estoy solo, cuando estoy de compra, mantengo ese estado de vigilia, de atención consciente hacia la vida y hacia mí mismo, hacia mi mundo interior. Entonces voy a poder ver los yoes que vienen, ¿sí? Que afloran y que nos proponen sus cosas, ¿sí? Y mantengo una separación con el yo. Entonces de esa separación puedo determinar de qué manera yo actuar. Puedo desde esa separación negar el yo, dejarlo pasar y mantenerme en ese estado de atención, que ahí está el centro de gravedad permanente. Entonces no me identifico con el yo, sino simplemente lo dejo pasar. Entonces si yo me propuse desde mañana hacer una meditación y mañana a la hora de levantarme surge la pereza, si yo estoy atento, la descubro, la detecto como un yo y la dejo pasar, me niego y me levanto. Si me propuse hacer menos cosas en el día para estar un poco más tranquila, más relajada, con menos actividad, darle espacio a la conciencia, etc. Y veo que hay un yo que dice, ¿por qué no sales de compra y consigues esto que te hace falta hace tiempo? Entonces uno lo ve y dice, no voy a salir. Esto es un yo que me quiere llevar a hacer compras, ¿sí? Entonces lo niego y me mantengo. Surge otro yo, ¿por qué no te pones a limpiar esto y adelantas este trabajo? No, es que la mente está todo el tiempo proponiéndonos cosas. Es como una televisión abierta de publicidades que nos dice, ¿por qué no compras esto? ¿Por qué no haces lo otro? ¿Por qué no te vas para acá? ¿Por qué no llamas a la amiga? ¿Por qué no abres el WhatsApp? ¿Sí? ¿Por qué no te pones a ver este video en YouTube? Y así sucesivamente. Entonces es así como los yoes nos ocupan siempre todo el tiempo de nuestra vida y nunca tenemos tiempo para estar tranquilo y para darle espacio a la conciencia. Pero cuando uno lo detecta, uno está en estado de vigilia, de estado de autoobservación y detecta que esa propuesta es de un yo, entonces lo deja pasar. Y en ese momento entonces puede seguir y continuar con lo que se propuso, sea lo que sea. Y nos mantenemos intactos, impecables en el interior, con energía, porque ¿cuánta energía no nos hacen gastar los yoes? ¿Sí? No solo física, sino mental, emocional, etc. Entonces, ahorramos energía, tenemos energía para hacer las prácticas espirituales que nos propongamos. Tenemos claridad ante la vida. Si yo no tengo energía y viene mi hijo con sus problemas, yo no tengo claridad, también me entrego a mis yoes y se arma siempre las peleas de todos los días. Pero si yo tengo energía y estoy con un centro de gravedad permanente en vigilia, entonces puedo tener claridad y puedo ver hasta los yoes que le están aflorando. Entonces no me meto en esa pelea de yoes, ¿sí? Y sé qué decir a una persona, sé cómo aconsejarla, me doy cuenta de lo que está pasando, etc. Entro en un estado de paz, ¿sí? Armonizo conmigo misma, porque si estoy consciente
Estoy bien conmigo misma, estoy en orden internamente, estoy bien con los demás, y estoy bien también con la vida. Porque si yo soy consciente, ¿sí? Tengo un centro de gravedad permanente, entonces mis acciones van a ser conscientes. Y las acciones conscientes no generan karma, ¿sí? Sino efectos conscientes. Entonces armonizo con todo, con las personas, porque me sé refrenar, no voy a decir nada que ofenda, no voy a decir nada que, ¿sí? No me voy a actuar a través del orgullo, a través de la venganza. Entonces mantengo una buena relación conmigo mismo, con los demás, con la vida. Si yo sé desarrollar un centro de gravedad permanente, si me mantengo atenta, en estado de observación durante todo el día y en las diferentes actividades del día. Eso es muy importante, cambiaría nuestra vida pero al 100%, porque dejaríamos de actuar a través de los yoes, que son los que generan todos esos problemas. Y por otro lado tenemos que ver que desde la conciencia percibimos siempre la realidad y la totalidad de lo que significa asumir un compromiso, cosa que desde los yoes no lo podemos hacer. Porque cuando se nos monta un yo, el yo nos entusiasma, nos propone hacer más cosas de las que podemos llegar a hacer. En cambio, si yo estoy consciente, tengo ese centro de gravedad permanente, puedo decir, bueno, quiero hacer el jardín, vale, lo hacemos, pero sé que esto me va a llevar tanto tiempo, tanta energía, tanta responsabilidad, etc. Entonces, desde la conciencia sabemos medir el tiempo, la energía y la responsabilidad que nos lleva cada actividad a hacer. Nos medimos y de esa manera entonces podemos realizarlo en su totalidad y en armonía. Pero los yoes, ¿qué pasa? Los yoes nos dicen, vamos a hacer el jardín, y empezamos a entusiasmarnos, a planear un montón de cosas en nuestra mente y muchas veces quedan ahí, en el plano mental, ni siquiera las terminamos haciendo. Esto es como el niño que no alcanza a medir estas cosas, que no tiene un sentido de la responsabilidad y quiere tener un perro, quiere tener otra mascota, tiene el perro que quiere la tortuga, tiene la tortuga que quiere el canario, y el padre desde afuera sabe la responsabilidad que eso requiere, y entonces le dice no. Los yoes son como el niño y la conciencia es como el padre que ve, ¿sí? Y desde la conciencia entonces vamos a saber también empezar y terminar una actividad. Porque los yoes nos entusiasman, pero a veces no nos dejan empezar cuando lo tenemos que hacer, porque nos da pereza luego hacerlo. Entonces una persona, imagínense que se entusiasma con el jardín, va a comprar maceta, compra pala, compra flores y todo, y al otro día cuando tiene que empezar a trabajar le surge la pereza y deja ahí todo tirado, ¿sí? Entonces los yoes no nos dejan empezar. Pero si una persona empieza y se engancha, los yoes tampoco nos dejan terminar, porque tampoco sabe medir el tiempo y la energía, ¿sí? Entonces uno se engancha y está poniendo las flores y le faltó un poco de tierra y dice, no, me voy hasta el chino, lo compro, ¿sí? Y sigo, y uno ve que ya son las 8 de la noche, que se le está oscureciendo, que también tiene que hacer la comida, se tiene que bañar, se tiene que hacer otras cosas, ¿sí? Pero los yoes no saben medir. Entonces si uno tiene su centro de gravedad en la conciencia, sabe empezar sin pereza y en un momento dice, hasta acá, cortemos, ¿por qué? Tengo que hacer otras cosas, ¿sí? Y porque si no corto y me gasto toda la energía hoy en esto, mañana no lo voy a querer continuar, y esto tiene un proceso, ¿sí? Todos los días hay que regar las plantas, hay que acomodarla, etc. Entonces de esa manera, desde la conciencia, podemos hacer las cosas como se merecen y tener un orden en la vida, ¿sí? Porque lo que nos pasa es que cuando nosotros nos entusiasmamos con actividades, podemos hacer a lo mejor en un día toda esa actividad, pero luego lo otro, las otras responsabilidades de la vida, las pasamos por alto. Y a lo mejor por estar un montón de tiempo en el jardín, luego vengo como cualquier cosa, ¿sí? ¿Sí? Lo que sea. O abandono otras responsabilidades que tengo. Y eso es lo que nos pasa siempre. Porque son los yoes los que nos enganchan. Si uno no tiene conciencia, no sabe frenar, detenerse. Y de esa manera hallar un orden tanto en el interior como en el exterior. Cuando uno se ordena en su mundo interior, ¿sí? Cuando uno desarrolla un centro de gravedad permanente, entonces por añadidura su vida externa empieza a tener orden y a cada cosa se dedicarle el tiempo que se merece, la responsabilidad que se merece y la energía que se merece, ¿sí? Pero no todo a una cosa y nada a la otra, como muchas veces solemos hacer. Entonces,
Todas estas son pistas para que nosotros sepamos cómo abordar ese trabajo interior, que es un trabajo de la vida cotidiana. Imagínense, hacer un jardín, ya tenemos que saber, ¿sí?, conocernos a nosotros mismos para poder llevar a cabo esa actividad como corresponde. Entonces, si nosotros sabemos que los yoes son inestables, como vimos, que se activan automáticamente y empezamos a conocernos de esa manera, logramos una separación con el yo, etc., vamos a poder abordar este trabajo con inteligencia y poder producir verdaderos cambios, tanto en el interior como en el exterior. ¿Alguna pregunta, alguna duda acerca de este tema? ¿Todo ha quedado claro? Muy claro. Muy claro.